del Río Cuarto, de las consecuencias que generó y del problema que tenemos frente a un escenario en el que uno presume que hay una dimensión que en otro momento no tuvo la creciente, pero para no presumir y para no hacer lecturas mirando desde arriba de un puente solamente, hemos citado a un especialista, al licenciado en Geología, Jorge González, que además es docente de la Cátedra de Uso y Manejo de Suelo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Agronomía y Veterinaria. Agronomía y Veterinaria, exactamente. Y además es supervisor de obra de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Hola, Guillermo, un gusto bien? Estar contigo. Bueno, igualmente, gracias por venir. No, gracias porque a vos. Intentamos no improvisar especulaciones respecto de si es una creciente para preocuparnos o no. Bueno, ¿en qué dimensión hay que ponerla? Ayer hablábamos con el propietario de unas cabañas en Alpacorral y decía que para él la creciente del 2004 había sido más significativa que esta del 2023. ¿Lo fue o cómo se explica lo que ha pasado en estos días? Sí, lo que hemos visto desde la facultad con algunos colegas de la facultad es que se dio un fenómeno que tiene un periodo de recurrencia, nosotros calculamos, de cada 40 años. La lluvia del 2004 tuvo un caudal menor porque se dio en una parte de la cuenca serrana. Para que entendamos, la cuenca del Río Cuarto tiene al puente del Río Cuarto una superficie de 180.000 hectáreas. O sea que el agua de 180.000 hectáreas va a parar al río. 180.000 hectáreas van a parar al río, de las cuales 88.000 hectáreas pertenecen a las cuencas serranas. Las cuencas serranas son 7, y en este caso se dio la situación que llovió 200... 7 son arroyitos que alimentan o ríos que alimentan el Río Cuarto. Sí, arroyitos con un gran caudal. De esas 88.000, llovieron en esas 88.000 hectáreas. Y luego también llovió en la cuenca media, que son 81.000 hectáreas, entonces eso hizo un combo explosivo en los puentes del Río Cuarto. Es una creciente que nosotros calculamos, medida por la gente del APRIS de Córdoba, de 800 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es el APRIS? El APRIS es la Autoridad Provincial de Recursos Hídricos. Ajá. Que en el puente Islas Malvinas tiene una estación de aforo, conjuntamente con Nelson Dofo de Geología también estuvieron midiendo ese día. Y por eso lo que te decía recién, al haber 7 cuencas serranas más 4 cuencas del Pedemonte, se dieron 5 picos de crecida, porque cuando terminó de llover en las cuencas del Piedra Blanca, la cuenca de las Albacas, empezó a llegar la crecida del Alpacorral. Entonces por eso se dio ese fenómeno de 5 picos de crecida. Nosotros llamamos tiempo de retorno el tiempo que tarda en llegar la crecida desde que nace hasta nuestro punto de interés, y acá se dieron 5 tiempos de retornos diferentes. ¿Y cuánto tarda desde que llueve en la Sierra del Sur en llegar la creciente? Nosotros hemos medido que desde Alpacorral a Río Cuarto 12 horas tarda. 12 horas. O sea, que lo que llueve a la medianoche, acá llega al mediodía del otro día. Por eso el pic, cuando la intendenta de Alpacorral comenta que el río estaba creciendo, que había llegado, ya estaba superando el puente, eso fue a las 12 del mediodía. Y la creciente de las 12 llegó a las 12 de la noche, la última creciente. Es decir, que en Alpacorral puede que haya sido menor que la del 2004, pero en Río Cuarto fue mayor que la del 2004. Fue mayor porque, te repito, llovieron en las 7 cuencas serranas más en las cuencas del Pedemonte. Se dio ese combo extraordinario, ¿no? Bueno, y además hay otras condiciones que han cambiado. ¿Por qué arrastró tanto sedimento? Bueno, primero que fue una lluvia extraordinaria, ¿no? Y al llover en toda la cuenca da ese volumen de caudal. Nosotros tomamos el día en el tercer pico, es decir, el de las 6 de la tarde del día hoy estamos del día martes. Hoy estamos viernes. El día martes, el pico del día martes, a las 6 de la tarde tomamos una muestra en el río, es tomar una muestra de agua con sedimento, lo llevamos a estufa, lo pesamos,
Y llegamos a la conclusión que por cada litro de agua venían 10 gramos de sedimentos. Para que vos tengas una idea y que la gente tome conciencia de lo que pasó. Por el río Cuarto, en el pico de los 800 metros cúbicos, como mínimo pasaron 310.000 millones de litros de agua. Si esos lo multiplicás por 0,10, que eran los kilos de sedimento, nosotros hemos medido 31 millones de toneladas de sedimento. Para hacerlo más cómico, eso significa que a la Carlota llegaron 430.000 camiones con un volumen de 10 metros cúbicos, esos camiones areneros que reparten arena, llegó esa cantidad de sedimento. ¿Cuántos camiones? 430.000 camiones. Es impresionante el dato. Impresionante, y eso va a parar a los que se conocen los bajos del Saladillo, que son unos bajos naturales que están al este de la Carlota, que funcionan como un pulmón para las crecidas. Todo ese sedimento fue a parar allá. Lo cual nosotros ya habíamos medido en el 2004, habíamos medido 200 metros cúbicos y nos había dado un valor mucho menor. La gran carga de sedimento se da fundamentalmente que es agua que sale del sedimento con agua que sale de los campos, se conduce por los caminos y desde los caminos se conduce a los arroyos. Eso es en la parte... ¿Qué compone el sedimento? ¿Es solo tierra o...? No, vos tenés fertilizante, materia orgánica, fundamentalmente. Si nosotros quisiéramos ver ahí, medir cuánta materia orgánica estamos perdiendo de los campos, nos agarraríamos la cabeza, igual que después de una lluvia. ¿Y ese fenómeno se produce por la cantidad de agua caída en poco tiempo o hay otro? No, hay otros fenómenos. Primero, es decir, dijimos recién que teníamos 81.000 hectáreas que es desde las sierras de Comechingones hasta Río Cuarto, tenemos 81.000 hectáreas cuyo uso predominante es agrícola. Los suelos, que son suelos profundos, que son suelos de alta capacidad productiva, hoy tienen un problema que no están infiltrando como deberían infiltrar. ¿Qué significa? Llueve, no absorben el agua. Eso se puede dar porque no ingresa el agua al perfil, porque dentro del perfil del suelo uno tiene una compactación que impide que el agua se mueva y por lo tanto si llueven 100 milímetros por hora y hemos medido suelos que no tienen una capacidad de infiltración de 20 milímetros por hora, hay 80 milímetros por hora que se están escurriendo. Es una locura. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos desde la facultad es un abordaje integral de esto, para evitar estas crecidas extraordinarias. Una de ellos es controlar el agua donde cae. Eso significa que en las siete cuencas serranas debería haber presas de hormigón, como la existen en Achira y en las Lajas. 7 presas que están, los proyectos hechos. Fue un proyecto que nosotros hicimos en el año de la facultad, en el año 89. ¿Microembalse o presas de...? No, presas de hormigón de la envergadura que tiene Achira y Las Lajas. Si reciente hablábamos fuera de micrófono que en Achira pasó por arriba del vertedero de del vertedero principal. Sí, se hizo ese espectáculo de la cola de Sí, nube. eso ocurrió 2 veces, ha ocurrido 2 veces de su inauguración. Pero lo que hacen esas presas es controlar los escurrimientos, es decir, de 200 metros cúbicos que pueden llegar a salir, 124 metros cúbicos, perdón, que salen desde la presa de Achira, que genera la cuenca, la presa lo controla a 20 metros cúbicos por segundo. Entonces reduce considerablemente el caudal que sale desde la sierra. Ese es el primer manejo que tenemos que hacer. Para eso nos tenemos que poner de acuerdo nación, provincia, para poder construir, porque son presas de alto costo económico, pero que tienen una gran funcionalidad, desde la recreación, generación de energía, producción de agua potable, agua de alta calidad. Conservación del recurso natural, porque las presas de Achira y Las Lajas resolvieron el problema de las inundaciones en el sur de la provincia de Córdoba, que eran un drama. Vos fíjate que yo ayer me llegué hasta el arroyo 630, que es el arroyo 630, era ese arroyo que después de cada crecida tiraba un puente.
y que dejaba cortada la ruta 8 entre Río Cuarto y Villa Mercedes. Por lo general, cuando había una crecida de esta magnitud, el puente se caía. Venía el ejército, colocaba esos puentes metálicos y estábamos un año yendo para ir a Villa Mercedes, teníamos que ir a Vicuña Maquena, y de Vicuña Maquena, bueno, eso dejó de ocurrir a partir de la construcción de las presas. Otra de las presas que se construyó sobre el río Quinto, que es la presa del Chañar, evitó. ¿Cuánto hace que no escuchamos hablar de las inundaciones del río Quinto? Desaparecieron las inundaciones. Las inundaciones que se producen son de menor envergadura y que se producen por la cuenca local, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es retomar el plan de control de inundaciones que supo tener la Nación entre el 2003 y el 2012. Hubo un plan de control nacional de inundaciones. Hay que retomar ese proyecto. La provincia tiene los proyectos aprobados. Bueno, serán cuestiones de negociaciones provincia y nación para empezar a trabajar en ese... ¿Ya hay proyectos en ese sentido? Sí, estaban aprobados. Estaba aprobado Alpa Corral, La Tapa, donde hice mi maestría en esa cuenca yo, y el Piedra Blanca y La Barranquita. Son las 4 presas de las 7 de la sierra que los proyectos están a nivel de ejecución. Eso sería como una especie de freno de agua. Sí, si hay lluvias como la de esta semana, quedaría controlada, es decir... Quedaría controlada y se generaría un espejo de agua que sería aprovechable desde el punto de vista energético y desde el punto de vista turístico. La cuenca, por ejemplo, el dato que me acuerdo ahora, de la cuenca de Achiras genera 124 metros cúbicos por segundo para una lluvia extraordinaria y la controla a 20 metros cúbicos por segundo. La creciente sale en mucho más tiempo, pero no genera el daño que genera. El agua va a salir toda, pero va a salir en forma controlada. Sí, más gradualmente. Y eso evita que, ya en el pedemonte, evita la erosión de los cauces, evita tanto el cauce, el fondo, como los laterales, y eso lo está evitando. Y luego tenemos que pasar a lo que ocurre en las cuencas desde el Pedemonte hasta Río Cuarto, que son cuencas netamente agrícolas. Y ahí es donde tenemos que cambiar algunas cuestiones. Si bien la provincia ha alargado estas buenas prácticas agropecuarias, la Secretaría de Recursos Hídricos ha hecho en todas las cuencas, en muchas cuencas rurales, microembalses de tierra que son más chicos, que controlan menores volúmenes de agua, han funcionado muy bien, pero no alcanza. Nosotros necesitamos meter el agua de lluvia en el suelo, porque ese milímetro que entra al suelo es producción. Cuando decimos que hay que aumentar la producción agrícola en el país, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer, lo vamos a ir haciendo con desmonte? ¿O vamos a hacer que el agua infiltre en el suelo y ese milímetro de agua se transforme en toneladas de grano? Creo que por ahí es el camino. Para eso hay técnicas de manejo del suelo y hay técnicas de manejo del relieve que hacen que los escurrimientos sean... Pero para esto se necesita la voluntad de los dueños de la tierra. Ahí estamos donde tenemos que trabajar. Hay cuencas donde los municipios, por ejemplo, la cuenca que no tiene que ver con la cuenca del Río Cuarto, en la cuenca de General Dehesa, la municipalidad es una de las pocas municipalidades que dentro de su staff técnico tiene un ingeniero agrónomo que está en el trabajo de ordenamiento de cuencas, conjuntamente con la Universidad Nacional del Río Cuarto, con la facultad. Lo mismo ocurre en Bulnes, donde hay un consorcio, donde hay productores que están trabajando a nivel de cuenca. Creo que hay que reforzar el tema del trabajo de cuenca y concientizarnos que cada milímetro que se pierde de escurrimiento son kilos de grano que pierde la producción agrícola y que no la vamos a aumentar aumentando la superficie de producción, sino que la vamos a aumentar mejorando el rendimiento de cada hectárea. Exactamente. Mira, te cuento, nosotros en la facultad tenemos tesis de grado, hicimos una tesis muy simple con Gastón Colombo, ingeniero agrónomo que trabaja acá en la zona,
una cuestión muy simple. Él tenía un campo, le cruzamos las líneas de siembra, cortando la pendiente. Si la pendiente es norte-sur, cortamos este-oeste, cortamos con una línea de siembra norte-sur. Eso nomás, cortando la pendiente, el rendimiento aumentó un 30%. Entonces ahí está el aumento de la producción agrícola que necesita el país. Y mucha gente no toma porque es una medida sencilla, en vez de sembrar en el sentido de la pendiente, sembrar cortando transversal. ¿Y por qué no lo hacen a eso? Hay muchos factores. Primero, el tenencia de la tierra, digamos, creo que hay... ¿Le sobra tierra, digamos? No, porque el 70% de la tierra es arrendada, digamos. Entonces, los grandes pools de siembra necesitan darle ritmo al trabajo y bueno, y eso no lo tienen en cuenta. Pero nosotros en las charlas que damos desde la facultad le damos este ejemplo, es decir, cortando la pendiente uno está aumentando el 30% del rendimiento, ¿no? Tanto en maíz como en soja. Te dicen ellos, no, pero es muy complicado sembrar por los implementos agrícolas. Hoy con la tecnología que existe, eso pasó a ser historia. Y después están las técnicas de manejo del relieve que son un poco más costosas, pero que se amortizan en el tiempo, ¿no? Creo que eso es para controlar los escurrimientos en las cuencas agrícolas, que son las gran productoras de sedimentos que llegan al río Cuarto. Bueno, está con nosotros el docente de la Cátedra de Uso y Manejo de Suelo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad y supervisor de obra de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en el Cara a Cara, el licenciado Jorge González. Hay un problema para Río Cuarto también, porque yo vi con sorpresa cómo el agua avanzó y comió costas. Hay obras complementarias que hacer, no sé, albardones. Tenemos que empezar a proteger a Río Cuarto, más allá de esta discusión que se ha generado en torno de, bueno, hay gente que hizo casa en lugares donde no tenía que hacerlo, pero ¿hay riesgo para Río Cuarto si viene otra corriente, otra creciente de esta magnitud? Quedó muy bien marcada lo que se conoce como línea de ribera, es hasta dónde va a llegar el agua para una creciente extraordinaria que tenga un periodo de retorno que ocurre cada 25 años. Así se define la línea de ribera. Y yo recién vengo de recorrer el río y los sectores que se han inundado son los sectores de espacio verde, donde estaban los juegos, que son zonas que se deben destinar para eso, porque si no, los juegos deberían estar aquí a 50, 75 metros del río y que no generarían la atracción que deben generar. Yo creo que hay que proteger las márgenes del río. Nosotros desde la universidad, en la época del ingeniero Cantero, se hizo cuando era docente de la facultad, se hizo unas grandes obras que se denominan obras bioingenieriles o obras de tipo de gaviones de hormigón, de piedra, que permiten conducir el agua hacia el centro del cauce y evitar la erosión de costa. ¿Son costosas esas obras? Mira, nosotros... son esas que vemos habitualmente, que es piedra enrejada, digamos. Piedra en mallas de alambre. Tienen su costo, pero son necesarias. Pero no solo esa, sino que hay, por ejemplo, se hizo esa época en el Río Cuarto cuando se lo llenó de estaca de sauce. Son obras de bioingeniería, de estacas de sauce que protegen las márgenes del río. Hoy, por ejemplo... Estaca de sauce es plantar árboles. Plantar árboles, generar suavizados de los taludes del río, cosa que, por ejemplo, ayer recorrimos la parte trasera de la universidad y hubo problemas de erosión de margen. Se comió 100 metros del campus de la universidad, parte del Riverside. Entonces esos lugares necesitamos sí o sí generar un estudio para ver dónde vamos a emplazar los gaviones, dónde vamos a hacer suavizados de talud, dónde vamos a hacer bioingeniería para proteger los márgenes. Acá estaba viendo recién en el Río Cuarto que se llevó el cartel que decía "Yo amo Río Cuarto", porque hubo una erosión de margen importante. ¿Cómo lo podría hacer la municipalidad de manera muy, muy económica? Pero tiene que hacerlo en forma... El cartel que habían instalado hace poquito, sí, acá a la altura de la radio. A la altura de la radio.
Por ejemplo, hacerlo con los pavimentos, cuando se rompe el pavimento de una calle, que eso se tira, eso acumularlo y ir haciendo gaviones en forma ordenada. Tenemos ahora, durante toda esta época de seca, que según los meteorólogos dicen que no va a haber periodo de seca, pero si hubiese periodo de seca donde el río tiene un caudal mínimo, podríamos estar proyectando la construcción de gaviones y hacer una fuerte plantación de sauces en la costa del río, planificada para evitar. Eso se hace necesario. No sé si mucha gente lo está pensando. Para finalizar, 2 últimas preguntas, Jorge. Una está ligada con que esto está probado, que el ciclo es, bueno, el anterior 2004, ahora 2023, 20 años van a pasar. Sí, yo no te lo sabría decir porque no es área de mi estudio, pero por lo que dicen todos, comienza el periodo del Niño y bueno, ya sabemos que las lluvias aumentan en un 50% con respecto a la Niña, o sea, habrá que prepararse para estos fenómenos, meteorológicos. Intuyo que no estamos haciendo, no nos estamos preparando, ¿no? No, porque el tema es a diferente escala, digamos, temporales. Son a largo plazo, lo que decíamos recién, la necesidad de controlar los escurrimientos en las cuencas serranas, la necesidad de hacer técnicas de manejo de suelo y relieve en las cuencas agrícolas y control de márgenes en las localidades para evitar la pérdida del río. Y otra de las cosas que pasó en el río Cuarto fue la gran cantidad de islas que tenía el río, producto de la vegetación que había dentro del lecho. Eso hizo que el agua a las costas. El agua se fue hacia la costa y empezó a comer. Bueno, eso hay que retomar el tema de la construcción de... Nosotros lo hicimos una vez con pavimento de las calles que se arreglan, ese pavimento llevarlo donde lo digan donde lo diga el estudio y colocarlo en forma ordenada, ¿no? Gracias, Jorge, por venir. Hay una especie de permanente acusación de que todo esto es producto, sobre todo los ambientalistas, del corrimiento de la frontera, la eliminación del bosque autóctono. ¿Esto es real? Digamos que es parte, pero el tema es que no estamos manejando bien los suelos, no estamos manejando bien los suelos agrícolas y que estamos perdiendo mucha pérdida de agua por escurrimiento, que como te decía recién, esta pérdida se traduce en una menor producción agrícola. Muchísimas gracias, Jorge, por venir. Gracias porque la verdad que nos ha dejado con la cifra dando vuelta. 430.000 camiones de sedimento con riqueza nuestra que terminan en un bañado que nadie le va a poder aprovechar, ¿no? No, el tema es que después, ¿qué pasa? Después el bañado, yo siempre damos el ejemplo a los alumnos que los bañados son como los platos soperos. Cuando te sirven sopa cabello de ángel, vos te tomas el agua, quedan los fideos. Tu mamá te sirve otro cucharón con sopa, te tomas el líquido y ese plato sopero perdió su capacidad de embalse. Entonces, ¿qué hace la provincia? Después tiene que mandar la provincia a dragas para sacar ese sedimento con un costo que pagamos todos. Entonces, si nosotros tenemos que evitar que ese sedimento llegue a los bajos del Saladillo y el que llegue en forma controlada. Gracias, Jorge, por venir. ¿Cómo entendí rápidamente la metáfora gastronómica? ¿Por qué será? Lo del plato sopero me quedó rápidamente. Gracias, Jorge, por venir. Y además, ilustrarnos, entender el fenómeno antes que quedarnos en el impacto de la conmoción que genera ver pasar mucha agua. Hay algo mucho más complejo que debemos resolver. Ahora, yo viendo, Guillermo, la magnitud de la crecida en Río Cuarto no tuvo la cantidad de evacuados que hubiese, por la gran magnitud de la crecida, digamos, la gente que la sufrió no fue mucha, digamos, porque hay mucha gente emplazada en las costas del Río Cuarto. Menos mal que fue así, ¿no? Porque por el tamaño de la crecida, si hubiese habido más gente, hubiese sido más trágico, ¿no? Ojalá lo entiendan aquellos que tienen que tomar decisiones. Gracias, Jorge. No, gracias a vos. Así son las cosas.
Doctor Fernández, presentarse en cirugía. Sanatorio Privado brinda desde hace 2 décadas medicina de calidad para la ciudad y la región, con un extenso plantel de profesionales médicos, especialistas y auxiliares de la salud.